Estamos ya en este momento, después de haber estado prácticamente a la cola de los países de la Tierra, entre los 10 mejores países del universo. Y no tengo la menor duda que al final de mi mandato estaremos entre los 10 mejores de la Tierra. Y tu país es el país que más consume gaseosas en todo el mundo. 137 litros per cápita por habitante, 137 litros per cápita por habitante. Duplicamos un poquito más inclusive las gaseosas que consumíamos allá por el 2003. ¿Saben por qué? No es porque en el 2003 nos gustaba menos la Coca-Cola, era porque teníamos menos plata para comprar Coca-Cola para nuestros hijos. Y porque los argentinos tenemos trabajo, y a los que les falta para completarla tenemos la cobertura de la asignación universal por hijo, hoy podemos decir que tenemos ese consumo. Nuestro país, tu país, es el país que más consume gaseosas en todo el mundo. Me gustó la intro. Argentina es una especie de república que vive ciclos de ilusiones y luego de desengaños. Tanto la izquierda como la derecha se han atrevido a cantar en su debido momento el ya tranquilos, todo está bien, ya casi somos del primer mundo. Y luego de esas declaraciones, meses después de esas palabras, viene una nueva crisis. América Latina también vive ese tipo de ciclos. América Latina entera lleva vaivenes. Ecuador tuvo su auge hace poco, ahora está en una recesión, aunque ha crecido por ahí 3%, recuperándose. Lo mismo Brasil, lo mismo Perú, pero en Argentina los picos y caídas son más dramáticos y más emocionalmente dramáticos. Las ilusiones suben mucho más arriba, vuelan más alto, y las caídas son también más fuertes. Vamos a analizar qué le pasa a la República Argentina brevemente, cómo podemos explicar estos vaivenes. Vamos. Sí, y que Argentina tenga un Estado, un presupuesto público demasiado inflado no es ninguna novedad, ni es resultado de gobiernos de izquierda, ni populistas, ni del socialismo del siglo XXI, porque esto lleva 53 años en la Argentina. Esos 53 años, si mal no recuerdo, 51 los vive Argentina con déficit presupuestario, tanto si el gobierno es de izquierda, si es de derecha, si es peronista, si es neoliberal, lo mismo da. En Argentina las elecciones, como en el resto de América Latina, se ganan de forma clientelar, y los votantes son una especie de clientes a los cuales se los engríe a punta de gasto público y de subsidios. El Estado incluso financia empleo. En Argentina en este momento el 35%, mire qué alta la cifra, de los empleados son empleados públicos, contratados por el Estado. Mire, los Kirchner tienen que ver por supuesto en esto, pero les digo, no son los inauguradores de esto. Si un mérito tiene Néstor Kirchner, es que en el 2007 pagó toda la deuda con el FMI, que inflaba pues el gasto público en la Argentina. Buena parte del presupuesto se iba para esto, para el pago de deuda. Entonces parecía justo, de alguna manera, desde la visión de este tipo de gobiernos, que eso que ya no se destinaba a pago de la deuda externa, se destine a subsidios para elevar el nivel de vida de la población. Y así por supuesto empezaron cosas que ya en el gobierno de Cristina Kirchner existían: subsidios a transmisiones de fútbol, imagínense, subsidios al consumo, y como lo dice la introducción, subsidios por hijo, que se convertían pues en gasto, en consumo, y lo que es peor, en consumo de importaciones. Coca-Cola, que a la larga es una empresa estadounidense cuya acumulación de capital termina pues en manos de Coca-Cola y no necesariamente del Estado argentino, y más que nada infla el déficit en balanza comercial y a la vez el déficit público, el déficit en el presupuesto público. Gastar a la gente no es malo, ¿sí?
Gastar a la gente no es malo. Aquí en América Latina existen subsidios a las empresas, subsidios a la gasolina de avión, qué sé yo. No hay nada malo en que se gaste en la gente. El problema es gastar lo que no se tiene, gastar imprimiendo dinero. Cuando se hace eso, ahí comienza a gestarse la futura crisis de inflación que tarde o temprano va a caer, y que en Argentina son cíclicas. Repito, Argentina lleva más o menos medio siglo de elevadísimo déficit público, y en ese medio siglo, pronto posiblemente, viva su quinta crisis, su crisis profunda, es decir, más o menos cada 10 años, Argentina tiene grandes ilusiones, y cada 10 años, en promedio, Argentina tiene grandes desilusiones. Eso para empezar. Sí, el principal problema es que el peso se ha depreciado en las últimas semanas, solo en las últimas semanas, un 20%. ¿Es responsabilidad del gobierno de Macri? Sí, es lo que ha pasado en estas últimas semanas, pero no es Macri el que comienza con este ciclo de inflación. Ya desde hace 5 años el precio se viene depreciando y ha perdido más o menos un 80% de su valor en ese lapso de 5 años. Macri, cuando entró, había querido los Kirchner, ya, mira, ¿cómo lo arreglaban los Kirchner? Así, si tienes un elevado gasto público, tú imprimes dinero, mandas ese dinero a circular, subsidias a la gente, nos lo dice, como lo dice en el video, ¿no? En el video introductorio, Cristina Kirchner le da a la gente, sus hijos van, toman Coca-Cola, y todos somos felices tomando Coca-Cola. Pero cuando la impresión es demasiada, el peso comienza a perder valor. Hay que tener entendido cómo funcionan las leyes monetarias en este caso, las leyes del valor monetario. Son iguales al resto. Sobre oferta de algo significa que el precio de ese algo va a caer. Cuando hay una cosecha abundante de banano en el Ecuador, ¿qué pasa con el precio del banano? Pues el precio del banano cae. Cuando se imprime dinero en demasía, cuando hay exceso de dinero, ¿qué pasa con el precio del dinero? El precio del dinero cae. Igualito. Entonces, asimismo, cuando hay una sobredemanda de banano, alguien compra banano a montones, algún gran monopolio internacional, el precio del banano sube. Con el peso, con cualquier moneda pasa lo mismo. Cuando se lo sobredemanda, el precio del dinero sube. Por lo tanto, cuando se imprime dinero en demasía, hay que generar artificialmente una sobredemanda para que el precio del dinero vuelva a recuperarse. Esto es lo que hacían los Kirchner, y esto es de bolsillo, no es del manual de cualquier economista que maneje finanzas públicas, no es que los Kirchner se lo inventaron. Los Kirchner imprimían dinero y luego lo compraban por medio de sus reservas internacionales, es decir, sacaban los dólares que tenían en reservas, compraban aquellos pesos, por supuesto por medio de operaciones financieras, con bonos, con títulos del Estado y todo lo demás. Entonces generaban la demanda artificial para el peso y anulaban el efecto inflacionario que al inicio habían generado por la impresión del peso. Esto dura hasta que se acaben las reservas, por supuesto, porque se está consumiendo dólares para hacer esta operación. Y esto también lo hacía Venezuela, y era una de las explicaciones por las cuales también en el estado de Venezuela Chávez podía mantener un elevadísimo nivel de subsidios, imprimiendo bolívares en su caso, y luego retirándolos con los dólares que acumulaba por exportaciones de petróleo, que en ese momento estaban en auge, tanto en volumen como en precio. ¿Sabe cuál es el problema que tuvieron las economías del socialismo del siglo XXI para sostener este tipo de gasto que por supuesto elevaba el bienestar de la población? Que cayó el precio de las materias primas. Eso para empezar. Segundo, China empieza a contraerse, cambia de plan económico y baja la demanda de materias primas latinoamericanas. Por lo tanto, el precio de estas materias primas comienza a caer. Y en los estados como Venezuela, que tenían un elevadísimo nivel de subsidios, es muy difícil retirar este gasto público sin perder votantes, sin perder
clientes, que a la larga son eso. Por lo tanto, estos estados prefieren imprimir dinero, seguir manteniendo sus programas, pero artificialmente, con este dinero impreso, van generando una inflación desmedida que llega pues al punto que ha llegado. En el caso de Maduro, Maduro es el sucesor de Chávez y le tocó a él mismo, a su mismo movimiento, a su mismo partido, enfrentar esta elevada inflación. Pero en el caso de Argentina, el kirchnerismo pierde las elecciones y es a Macri al que le toca enfrentar este desbarajuste. Sin embargo, Macri no ha hecho los deberes de buena manera. Macri se ha dedicado más bien a alimentar la especulación financiera con este evento. Macri lo quiso solucionar, o no sé si lo quiso solucionar, pero la solución que él planteó fue lo mismo que los Kirchner: comprar pesos con sus reservas en dólares, imprimir, seguir imprimiendo dinero para no perder votantes y sacar a los mercados financieros bonos de deuda argentinos. Pues al inicio, por supuesto, esto le iba a resultar. Él elevó las tasas de interés de los bonos y esto los hizo más atractivos. El problema es el siguiente. Primero, esto se prestaba para especulación financiera. Imagínense, ¿no? Ya la tasa de esos bonos, los LEVAC, era altísima, 26.3%. Entonces, si usted fuera un especulador financiero internacional y le dicen, ¿sabes qué? En Argentina están pagando 26.3 por esos bonos. Entonces usted va a la Argentina y compra esos bonos y ocurre lo siguiente. Se acerca el especulador financiero, pide su bono y le dicen, este bono está evaluado en tantos pesos. El especulador está obligado primero a comprar pesos. Compra los pesos y cobra su bono, que luego le va a ser devuelto también en pesos. Entonces, al hacer esto, él eleva la demanda de pesos y por supuesto hace que suba el valor del peso, y ya entonces se logra el efecto que el gobierno quiere, que es detener la devaluación de su moneda. Ahora, cuando el especulador financiero tiene este dinero en la mano, en general son inversiones a corto plazo, luego él viene, lo cambia y le dan lo que él invirtió en el bono, más en este caso 26.3% adicional en tasa de interés, que es altísimo. Entonces él agarra y lo vuelve a cambiar en dólares, y al cambiarlo en dólares vende pesos y otra vez tenemos un ciclo inflacionario. Entonces Macri nuevamente tiene que sacar a licitación, a venta, nuevos bonos del Estado para repetir la operación. Y por supuesto esto ocurre hasta que se tengan reservas. Ahora, Macri ya tenía las tasas de interés en 26.30, como dijimos, ya eso era alto. Ahora las ha elevado a 40%, que es elevadísimo. ¿Y por qué razón esto ha ocurrido? Mire, en los últimos días, los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha anunciado que va a elevar aún más las tasas de interés de sus bonos de deuda. Entonces, mucha gente en los mercados financieros prefiere comprar los bonos estadounidenses, que tiene tasas bastante bajas. Mire, la última elevación, si mal no recuerdo, en enero fue de 1.5%, que era la tasa, a 1.75%, y solo por ese 0.25% los bonos tuvieron una elevadísima demanda. Son bastante atractivos porque los bonos estadounidenses, se supone, tienen un menor riesgo. Todo el mundo sabe que las fluctuaciones del dólar no son tan exageradas como la de otras monedas, sobre todo las monedas de los países del tercer mundo y sobre todo la moneda de Argentina. Entonces, aunque la tasa de interés es menor, el riesgo que se corre al comprar un bono estadounidense es muchísimo menor que al comprar un bono argentino. Por lo tanto, muchos inversores internacionales sacan su dinero de la Argentina y se lo llevan a comprar bonos estadounidenses. Y entonces Macri se queda sin a quién venderle sus bonos. Y aunque ha elevado las tasas a
40% tiene problemas para hacerlos atractivos. Ha sacado a la venta, fíjese, 5.000 millones de dólares de sus reservas. 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares de las arcas públicas argentinas para que se enriquezcan los especuladores internacionales. Todo para mantener ese artificial precio de la moneda argentina. Todo para no perder votantes y quién sabe, no lo puedo asegurar, si también por contubernio y clientelismo para ganar dinero, bueno, para que sus amigos, que de pronto son especuladores internacionales, ganen dinero con estas operaciones. No, el 40% de elevación de las tasas de interés no es suficiente. Es más, el concepto de suficiente ya no entra aquí. Las tasas de interés se pueden elevar a 50, 60, 100, a 200%, y no solo que no sería mejor, sería peor. Métase en la cabeza de los especuladores internacionales. Si observo que un Estado me está elevando demasiado la tasa de interés por bonos de deuda, la señal que me está mandando es que ese Estado tiene problemas y que precisamente no puede controlar la devaluación que está teniendo su moneda y por eso eleva ese nivel la tasa de interés. O sea, es una señal clara de que más bien debo retirar mis inversiones, porque ahí va a haber problemas. Ese 40% de tasa de interés no me va a ser suficiente si esa moneda de repente se desprecia en 80% en el futuro, en el corto plazo. Y esa es la señal que se está mandando. Por lo tanto, ya la palabra suficiente queda trascendida. Ya no, o sea, ya eso no tiene una solución, al menos por ese lado, por vía de la venta de bonos. Por eso Macri recurre al FMI. Bueno, o sea, es solución para Macri, ¿no? Le va a salvar los muebles, ¿no? La gran impopularidad que se va a llevar si deja licuarse el precio del peso. El FMI lo que va a hacer es lo siguiente, si es que lo rescata, ¿no? Ya, si mal no recuerdo, Macri ha anunciado 30.000 millones en bonos para el FMI. O sea, el FMI le entrega dinero a Macri y Macri continúa con las operaciones financieras, es decir, compra pesos vendiendo ese dinero que el FMI le ha dado. Entonces el valor del peso va a subir. Pero fíjense en algo, esto es deuda. Supongamos que sean los 30.000 millones que se los compren a Macri. Es deuda para el futuro gobierno o para los futuros gobiernos. O sea, esto es una burbuja de deuda pública que en algún momento va a estallar y alguien se va a tener que chantar la caída, la tremenda crisis inflacionaria que se viene, y el ciclo continúa y continúa y continúa. Por eso le digo, no es que los gobiernos sean de izquierda, sean de derecha, sean populistas, sean del socialismo del siglo XXI, sean neoliberales. La fórmula es más o menos la misma y la crisis que se viene es más o menos la misma. Eso sí, por supuesto, hay diferencias en lo político entre un tipo de gobierno y otro. Macri se adhirió a todas las exigencias de la política internacional, de la política exterior estadounidense. Macri se adhirió a la supuesta lucha contra el terrorismo, a la supuesta lucha contra el narcotráfico, se dedicó a atacar a los gobiernos del socialismo del siglo XXI y, en otras palabras, regresó a Argentina a la geopolítica estadounidense. ¿Y en qué le ha beneficiado esto hasta ahora? ¿En qué lo ayudó a Estados Unidos? Pues en nada, continúa con los mismos problemas del gobierno anterior. Entonces, ¿qué ganó Macri con esto? Ganar las elecciones, no sé qué negocios estarán haciendo, no lo sé, pero el pueblo argentino que ha ganado con esto, yo estoy casi seguro que no ha ganado mucho. O sea, te repito, esto no es una cuestión, espérate que me despeiné de la pregunta que me hace. Esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas. En América Latina no ha habido nunca algo que se pueda llamar izquierda o derecha en el estricto rigor de la palabra. América Latina es una región subordinada a la geopolítica, a la política internacional, a la política económica de las grandes potencias. Y lo que ha habido es lo siguiente: en el siglo XX
había los movimientos de izquierda, que en realidad eran movimientos subordinados a la geopolítica de la Unión Soviética. Y había movimientos de derecha, que en realidad eran grupos económicos que por intereses se subordinaban a la geopolítica estadounidense. En el siglo XXI lo que tienes es movimientos políticos, progresistas o como le quieras llamar, pero que en realidad están subordinados a la geopolítica y a la política internacional y económica de China. Y tienes movimientos conservadores o de derecha que están en realidad subordinados a la geopolítica estadounidense por sus intereses. Puede ser que los unos procedan por ideales y los otros por intereses. Juzgue usted si le parece que lo uno es más noble que lo otro, pero en ambos casos son casos de subordinación ideológica, y esto es una constante en América Latina. No digo que no haya gente decente, que no haya gente que por supuesto tenga ideales nobles y verdaderos dentro de esos movimientos, y fuera de ellos en movimientos, qué sé yo, que no plegan a los gobiernos, sino que se mantienen en el activismo. Por supuesto que sí los hay, pero lo predominante no es eso. En la misma independencia de América Latina, esto desde el inicio de América Latina pasó, los independentistas, ejecutantes de la independencia, en realidad eran subordinados a la geopolítica de Gran Bretaña, la geopolítica británica, y los realistas o conservadores eran subordinados a la corona española, porque en América Latina, dado que tiene una matriz de inserción internacional subordinada en lo económico, también la tiene en lo ideológico, también lo tiene en el pensamiento, y eso es uno de los grandes problemas de América Latina, que carece, es muy escaso el pensamiento propio, el que se produce dentro, y algunos toman el marxismo literal, o sea, toman a un tipo que analizó la economía en Europa en los 1840 y tanto, lo toman como base y catecismo para analizar los fenómenos de una periferia en el siglo XXI. Asimismo, algunos toman a Adam Smith, un tipo que analizó el crecimiento del capitalismo en los 1700, los beneficios del libre mercado y todo lo demás, y a otros más, pues a otros pensadores que los toman como librecambistas ultranza, que ni siquiera lo fueron para empezar, pero bueno, toman ese pensamiento como recetas para diagnosticar y supuestamente curar los problemas de América Latina, una periferia en el siglo XXI. Y esa carencia de pensamiento propio es lo que tenemos que solucionar. Y en este caso concreto, hay una carencia de ideas sobre la moneda, sobre el funcionamiento de la moneda. Y eso es bastante interesante en América Latina, porque tenemos condiciones para tener una moneda tremendamente fuerte, dado los recursos naturales que tenemos. A ver, mira. Ya, listo, vamos al peso de nuevo para entender esto. ¿Qué le da valor al peso? Su respaldo en dólares. A la larga es eso, porque si lo tengo que comprar con reservas, lo que estoy haciendo es pagar en dólares por mis pesos para que el precio del peso suba. Es decir, lo respaldo en dólares. Entonces tendría que preguntarme, pues obviamente, ¿y qué le da valor al dólar? ¿Por qué el dólar no tiene esas fluctuaciones? El dólar también se imprime inorgánicamente. Eso en uno de mis videos lo explico. La razón por la que el dólar no fluctúa de esta forma, al imprimirlo inorgánicamente de la forma que fluctúa el peso, es porque el dólar está sostenido por la fuerza. Lo que sostiene al dólar son las prebendas de Bretton Woods, las prebendas del tratado que obligó a los Estados Unidos a firmar a sus derrotados y a los subordinados como nosotros para que el dólar sea la moneda aceptada mundialmente. Y por supuesto aceptada significa demandada, y demandada significa valorada, que su valor va a subir y no va a tener las fluctuaciones tremendas que sí tienen el resto de monedas. Y esto es una prebenda de guerra. O sea, el valor se lo da la fuerza, la potencia militar. ¿Estamos? Pero hay otras maneras también de darle valor a una moneda. Hay otras maneras de respaldarla. Y una forma que podemos nosotros utilizar es respaldarla en el valor de las materias primas, que si bien fluctúan, no fluctúan más abajo de su costo de producción o extracción. Por lo tanto, ese experimento que está haciendo Venezuela con el petro, yo no sé si les resulte o no, pero eso es lo que tiene que hacer América Latina, construir una arquitectura financiera con una moneda regional,
única para nosotros, valuada en una canasta de materias primas. Entonces sí tendríamos, podría ser cada región, cada país, incluso cada provincia, su moneda propia para operar, y esta moneda estar respaldada en una moneda fuerte regional. La Unión Europea hace más o menos lo mismo. O sea, la Unión Europea tiene su banco en Bruselas, y entonces podríamos operar, tener un gasto público relativamente elevado, pero razonable, por supuesto, porque con un gasto irracional esto no resulta ni ninguna estrategia. Seguir operando, mantener el bienestar de nuestros pobladores y a la vez mantener el valor de nuestra moneda. Ya, ¿cómo se hace esto? Mira, la moneda, no está bien, lo que se ve al inicio del video, no está bien regalarle dinero a la gente para que consuma y nada más. Ese dinero tiene que estar respaldado en una producción que lo contrapese, así la ecuación se convierte en ecuación, en ambos lados iguales. Por un lado se imprime dinero y por otro lado se eleva la producción, cuando el consumo sobre todo se produce sobre bienes nacionales. Por esa razón muchas recetas del keynesianismo ahora nos parecen tan ineficientes, ahora vemos que no tienen resultados, porque estas fueron aplicadas y estos conceptos nacieron en la preguerra, en la pre-segunda guerra mundial, en la post-primera guerra mundial, con economías altamente industrializadas, pero más o menos cerradas, pues como lo eran entonces los Estados Unidos, como era Inglaterra, como era la Alemania. Ahí funcionaba, pero en estos momentos ya no. Ahí entonces, en esos momentos, las políticas keynesianas de elevación de la masa monetaria podrían tener efectividad, porque cuando le entregaban dinero en subsidios o en lo que sea al ciudadano, al poblador local, este lo consumía en bienes locales, no en bienes importados. Entonces se elevaba la producción y esto contrarrestaba el efecto inflacionario de la elevación de la masa monetaria, de la elevación del dinero circulante. Entonces, esos conceptos, por supuesto, se correspondían con la realidad. Mira, no funcionan no porque las leyes económicas ni las leyes universales hayan cambiado. Lo que han cambiado son los contextos. No se puede acusar al teórico de errarse, no lo puedes acusar a Smith, a Marx, no lo puedes acusar a Keynes. Ellos analizaron casos concretos en una coyuntura histórica muy concreta. Ahora las cosas han cambiado, las economías del planeta están cada vez más globalizadas. Hay cada vez más apertura y las soluciones no están en el cierre, las soluciones están justamente en la apertura. Pero ¿apertura para quién? En nuestro caso, apertura, por supuesto que la necesitamos, pero abrirnos entre nosotros, entre América Latina, entre Sudamérica, que comerciamos muy, pero muy poco. Yo tengo trabajos donde con índices lo demuestro. Las ventajas competitivas para nuestros productos industriales están aquí precisamente, aquí en nuestra región, aquí en nuestras fronteras. Abrir ese comercio con una moneda, cada cual manteniendo su moneda, pero a la vez una moneda regional de intercambios, una moneda propia, es una de las soluciones. Te comento, cuando tienes un respaldo en producción que es incentivado por la emisión de moneda, la moneda no pierde valor. Esto ocurre, más o menos ocurre en España. España recibe euros que van a la banca, al sistema financiero, y se utilizan, mira, se imprime euros, imprimen. ¿Y por qué no pierde valor? Porque son utilizados para préstamos, para que la gente pueda adquirir sus casas en el mercado inmobiliario. Entonces, cuando estos euros salen a circular, al mismo tiempo están generando una producción local, que es la producción de casas. Por supuesto, esto tiene su cara B, pues no tenemos una burbuja de precios en el mercado inmobiliario en España y todo lo más, pero no tienes una crisis del euro como la tuvieras si simplemente enviaras euros a circular a la buena de Dios y generaran inflación. Tiene que haber un respaldo en producción, y eso es lo que tiene que ocurrir en América Latina también, y por supuesto se puede. Entrégale dinero a la gente, sí, pero para que consuma producto hecho localmente, o al menos regionalmente, en los lugares donde esa moneda se imprime y circule. Entonces esta moneda circula, hay un aumento de la producción que contrasta con el aumento inflacionario y baja los precios, equilibra los precios.
son leyes económicas, o sea, esto se puede hacer, pero repito, el problema es que carecemos de pensamiento teórico propio. Ya van a salir los pseudoanalistas, pues no van a decir que sí, que esto es culpa del socialismo del siglo XXI, que sí, que por acá. Otros dirán que es culpa del neoliberalismo, en parte sí, en parte no, pero les repito, hay que hacer un análisis de las causas, de las consecuencias y sobre todo de las soluciones de los problemas de América Latina, de nuestros problemas propios. Y entonces sí, vamos a olvidarnos para siempre de este tipo de crisis. Entonces el principal problema para mí es la subordinación, no solo económica, sino ideológica, sino teórica, no solo de nuestros presidentes, es de nuestros académicos, es de nuestros pensadores, que no colaboran a las soluciones de este tipo de problemas. Bueno, espero haber satisfecho su duda, amigo. Gracias. Bueno, muchas gracias por escuchar estas opiniones. Si este es el primer video nuestro que ves, te sugiero te suscribas a este canal. Aquí tenemos más temas que hemos tocado y espero verte en el próximo porque vamos a tocar un tema muy interesante. Estamos viernes, espero que tengas un muy bonito fin de semana y gracias por ver este video. Muchas gracias. Estamos ya en este momento, después de haber estado prácticamente a la cola de los países de la Tierra, entre los 10 mejores países del universo. Y no tengo la menor duda que al final de mi mandato